Hola, soy Jesús y esto es By Channel. Bueno, aquí estamos otra vez con Bravely Default. En el último capítulo llegamos hasta el barquito este en mitad del mar, porque limpiamos los océanos con el sacrificio de la amiga de Agnes. Y pues ya estamos aquí. You wouldn't happen to be Zatz, would you? Yeah, who's asking? The tavern proprietress wanted us to find you. Let's go. Vale, tengo cosas que contaros. He estado viendo la evolución de los stats de los personajes. Es decir, solo he visto eso para ver, al final, para decidirme qué iba a hacer a cada uno. El mejor mago rojo, por lo que he visto, es Tis, ¿vale? Porque tiene más magia que Ringabel. Es un poco más lento, pero tiene más fuerza y más magia, ¿vale? Ringabel es perfecto para trabajo rápido, es decir, tendría que invertir todos los trabajos que le he puesto, o incluso Ringabel podría ser el mago blanco que tenga poca magia por el hecho de que es muy rápido, ¿vale? Y creo que los cambios van a ser esos. Agnes dicen que tiene que ser la más mágica, por el hecho de que en sus stats y su crecimiento de stats es mágico, porque aunque tú te hagas las clases que quieras, los personajes tienen un crecimiento asignado, ¿vale? Por lo tanto, tú te puedes hacer a Agnes mágica, o sea, te puedes hacer a Agnes física, pero si a Agnes le crece la magia y punto, y es lo que hay, o sea... Así que he decidido que en cuanto Tis aprenda, porque si no me equivoco es al nivel 8, aprende lo de los arcos, le voy a cambiar a mago rojo arquero, ¿vale? Y... porque yo quiero un mago rojo, o sea, eso indiscutiblemente. Y Ringabel había pensado en hacerlo mago blanco y algo que sea rápido, es decir, quizá ladrón. Quizá ladrón, sí, yo creo que quizás sí. Edea dicen que es la más física, o sea, todos los trabajos físicos le vienen perfectos a Edea y todos los trabajos mágicos le vienen perfectos a Agnes. Quizá podría hacer a Agnes maga blanca, maga negra, aunque es que no tendría mucha gracia, la verdad. Hombre, está hecha para ser eso, maga negra, maga blanca. Pero tenemos que buscar más trabajos mágicos que quizá le vengan bien. Por ejemplo, es que la invocadora. El problema de la invocadora es que aprende como 2 o 3 invocaciones y ya está. Entonces, hasta que no nos den más trabajos mágicos, pues Agnes está ahí como a la espera. He estado leyendo y hay bastantes trabajos mágicos, por lo que no creo que sea problema encontrar un trabajo mágico. No me acuerdo si compramos equipamiento la última vez, como hace varios días. No compramos nada. No compramos nada, así que vamos a comprar uno de estos. El arco que tiene Tis. Y Ringabel, como lo vamos a cambiar de clase, no le va a hacer falta el bastón. Sin embargo, esto de aquí le viene bien a Tis. Bueno, espérate. No, vamos a esperar. Las magias creo que no hay ninguna nueva. No entiendo por qué. O sea, debería haber alguna nueva, que mínimo. Hay muchas clases mágicas, que no hay magias nuevas. Bueno, vamos a equiparle ya a Agnes el bastón de hielo. Estamos aquí persiguiendo por el barco a nuestro amigo. Like I said, it's not that bad. Just a little bruise on the ribs, that's all. What were you asking the council for back there? Aid. We need their support. Aparte que como podéis ver, por ejemplo, a Edea
el trabajo de Valkyria le queda perfecto el traje, o sea, que es para ella. Y a Agnes el de Mago Negro también le queda perfecto. O es que me he acostumbrado a verla, quizás. Sin embargo, Otis el de cazador le queda fatal. Bueno, es que yo creo que a nadie le queda bien, pero no sé. That's right. The shield bearers have served as the protectors of Eisenberg for centuries. But a few years ago, a group called the Sword Bearers rebelled. We've been at war ever since. They are but few in number, truth be told. What? Why are the shield bearers losing to a smaller force? The Sword Bearers we can handle, but they have powerful foreign mercenaries on their side. Foreign mercenaries? They wouldn't happen to call themselves the Black Blades, would they? Yeah, that's them. Wait, are you Los with conoce a this todos, person? ¿eh? No, don't worry. We mean you no harm. Edea, are these Black Blade mercenaries linked to the Eternian forces? Yes. The Black Blades is the moniker of the 1st Division of the Eternian Forces. A master's unit. Zach, can you tell us what happened to the Fire Vestal? We heard she had perished. Yeah, the Sword Bearers got hold of her around 3 years ago. She was killed? Assassinated. When the bloody conflict reached an impasse, the Sword Bearers raided the Temple of Fire. Sacrilege! What of the Vestaling, the Fire Vestal's successor? There was one, but she met the same fate. How awful. It falls to me, then. We must hurry to the temple. You're going to the Temple of Fire? You won't get anywhere near it now, I'm afraid. A few weeks ago, Mount Karka erupted, and the whole temple is a sea of lava now. Madre mía. Nevertheless, we must find a way. Let us hurry to Eisenberg. I don't suppose you could take me with you. My friends are waiting for my return. Have you given up on finding support here? The war will be over before too long. I can't afford to wait any longer. O sea, van a ser los del espadachín negro este que nos rompió la levitita del barco. Very well. Va a ser como su ejército o algo así. Porque por el nombre. I owe you. Vale. No olvidemos que tengo que, cuando tengamos el barco volador, volver al cristal del viento a sacarnos la invocación que tenía el chico en el Eisenberg is far to segundo the piso. west of here. You'll see a little harbor when we hit land. We can go ashore there. The lads should be waiting for me in the area. Don't even think about landing on the north coast. The Sword Bearers hold sway up there, so it's dicey. Vale. Pero no nos salgan muchos monstruos que nos quiten demasiada vida. Ah, pues mira, hemos llegado sin problema. Great! We made it! Leave the rest to me. What's the plan? The dock at the cottage we're heading to is too small to moor this ship. My mates will ferry us over in a smaller boat. It'll take a couple of trips. Got it. Casi en el mar. Zats, you had us worried. Good to see you still in one. Likewise, Dads. Looks like we're all here. Don't worry about the ship. This harbor is nice and sheltered, so it'll be fine. The Este peninsula personaje hides humano no fine es eyes verdad, on the es open como sea, alguna too. especie de raza medio rata o algo así. How are you O lo han healing? querido hacer en plan muy feo y por I'm eso parece una fine. rata. Just a little sore back now. This body's tough as nails, as you can see. I'm lucky to still be breathing after facing the blade of that sword master, though. Maestro espadachín. Swordmaster? O sea, ¿eso es alguna clase? Oh, nothing. Thanks for bringing Zats back to us. We appreciate ¿O it. es un decir? Not at all. We'd have never made it. Hey, after seeing you in action, I have a favor to ask. Me encantaría hacer a Ringabel tipo paladín. Listen, Dads. Molaría These guys are un montón con las top-notch magias fighters. blancas y They were knocking the blocks espada. of monsters like it was Que a lo mejor no nothing. cura tanto, pero bueno, va a tener a Tis ahí también con las magias rojas para apoyarlo en la curación. Please, you've gotta help Incluso the si tengo que shield poner bearers. They'll never magia ask another thing of blanca you. a To help you Agnes, win the war? pues se la The pongo. Sword Bearers betrayed us, and they have the Fire Vestal's blood on their hands. Don't think they'll stop when they conquer Eisenberg. They plan to plunder other regions next. We can't let them run rampant. They must be stopped. Unacceptable. Agnes? We cannot afford to get caught up in a conflict now. We must awaken the crystal at the Temple of Fire. That is my task as a Vestal of the Crystals. We have no time to wage war. You're a Vestal? Agnes is the Wind Vestal. She's trying to save the world, so don't get in her way. What's that? A Christ fairy, they say.
Gave me a start the first time I saw it as well. You don't say. I never imagined a Vestal would be so young, or that she'd keep company with such an odd crew. Hey, watch who you're calling odd. I might forgive you if you tell us how to get to the Temple of Fire. The Temple of Fire? All the roads there. Our commander might know something. The shield bearers have been trying to find a way through for a while. Well, whether we join forces with the shield bearers or not. Agnes se ha puesto seria, en plan, dejado de tonterías que... Hay cosas que hacer, muchachos. All ready to go now? Got it. Espera, quiero, antes de darle a nada, quiero investigar el sitio. No sé, la mar, no. No hay objeto. Something you want to ask? Eisenberg is a land dotted with many active volcanoes. Thanks to all the volcanic activity, you can dig up precious metals and gems. This is the one place in the world where orichalcum can be mined. Our main industries are mining, smelting, and but mining has ground. This realm was found powerful despite... Uf, me da que me cuento toda la historia, más poca pereza. Something you want to ask? Oh. Vamos a ver la conversación. Vale. El nombre de Dutch. Dutch Strawberry es un nombre adorable, muy afrutado. ¿Te resulta gracioso mi apellido? ¿Te divierte, niña? Oh, no, es un apellido muy bonito, muy poco común. Lo siento, no quería ofenderte. Solo te estaba bromeando, ¿he exagerado demasiado? Desde que me alisté, ya no me molesta que la gente se ría de mi apellido, Dutch. No, desde que le diste una paliza a aquellos soldados y te mandaron al calabozo. Ya. Jaja, los cuatro acabamos allí el día que nos alistamos. Imagino que con el tiempo hasta el más rebelde se vuelve dócil, ¿Los cuatro? Sí, siempre íbamos los cuatro juntos, para bien o para mal, desde la primera pelea. Hace tiempo que no veo a Steiner y a Neuer. ¿Crees que estarán bien? Seguro, están con el comandante. ¿Por qué no vamos a verlos con la Vestal? Bueno, ¿vamos? ¿O no vamos? Let's get going then. We'll need to go south a bit first. Once we're through, head back northward. Keep your eyes peeled as well. We could be set upon it. Vale. Conversación otra vez. Los paños de la costa. Oye, Dutch, ¿qué es ese humo que se ve en la orilla? Oh, es vapor de una fuente termal natural. Una veta de magma desembocada en el mar por allí y calienta el agua. ¡Hala, una verdadera fuente termal! Dicen que su agua es buenísima para los cortes, las cicatrices y las ampollas. Y, ¿veis aquel cabo de allí? Es un baño mixto, todos juntos en una gran bañera. ¿Cómo? Ringabel, ¿dónde estás? Vaya ya, ya casi se le ve. Ya casi no se le ve, tiene un buen par de piernas. Debemos dejar que vaya, enseguida empezaremos a oír gritos en el cabo. No pasa nada, no tenéis que preocuparos. A esta hora, a esta hora la bañera estará llena de baltoras. Ajá. Mira, aquí viene a toda pastilla, está gritando algo. Algo como, ya te pillaré, Dutch. Ay, está llorando. Como que ha ido y le han metido le han metido un buen susto. Un pesadito de Ringabel. Hold it! I sense danger. Watch out! Nice footwork. You must have been training since we last met, my unworthy disciple. Master. Master? Adiós. So you are the sword master leading the mercenaries then? The head of the Black Blades, my old master. I wish it weren't so. I wanted to believe you were not capable of such a thing. Tell me, Master, what business have you aiding the sword bearers in their rebellion? Was it your intention to plunge this peaceful country into war? I ask you back. Do you understand the gravity of what you have done? I hear you have taken up with a Vestal. O sea, hay otro tipo de espadachín. A lo mejor el samurái o alguna cosa así. Foolish. Que... You always did have a habit of running with your emotions, not seeing the big picture. You've not changed a bit. What big picture? You cannot be so deluded as to think starting wars can be justified.
You are still a child if you are only able to see war as right or wrong. You are yet naive. I cannot allow a foundling such as yourself to meddle in the fate of the crystals. Though you are my disciple, and the beloved daughter of a dear friend, Me toca I meterme will ya a cut él. you down with my own blade if you continue this folly, and expose the world to danger. Commander! Commander Kame-Izumi! The Swordbearer forces have started withdrawing! What? Can they not understand such basic tactics? We have the Vestal within our grasp, but we cannot let our allies be run down like dogs. Call off the attack on the Shieldbearer headquarters. We must withdraw swiftly and go to the aid of the Swordbearers. Yes, sir. Wait! Master! Edea, are you ready to face the consequences of your decision? If you still insist on defying me the next we meet, I Sí, eso shall habrá que slay verlo, you where amigo. you stand. Regardless of how you and I may will it, these are the grave circumstances we find ourselves in. Disciple of the Blade, no more of your insubordination will be tolerated. Understood? Pero contéstale, muchacha. Is that everyone? Vale, esos son 5 nuevas clases. Yo no lo veo como enemigo, lo veo como clases. Pero esa de qué va vestida, de Alicia en el País de las Maravillas o algo así. El otro pirata, la otra chica ni idea. Algo tipo ninja. Y ese parece algo tipo pocioncita y veneno. Hay una clase que sea pirata. No, we did not get the chance. Some of our forces were retreating, so we opted to aid our allies as they withdrew. Did you not think capturing the vessel should take precedence, Sword Master? This will not do. If we leave the Wind Vestal to her devices, we shall only repeat our failures in Caldisla and Anshine. The Wind Vestal is here for the crystal. She is no threat while the way to the temple is closed. Given the state of the ¿Será alguna war, clase mágica? preventing losses La is chica esa, porque lleva como una varita, ¿no? Una varita con alas. And how does your task progress, Kada? I hear the cleansing of the East City Kada. is not yet even half complete. I'm doing all Creador that I can. de bálsamos Things are going Kada. as well as can be expected. ¿Será alguna clase? Parece como alquimista, supongo. Moving on, what is the situation at the Eisen Bridge, Praline? Oh, me? Diva batalladora Planini. Nothing's really changed there, I guess. I'm sure all the soldiers there are doing their best to make me happy, though. Those shield bearers just don't know when to quit. They won't let us cross the bridge. I put on a smile and sang my best, but nothing. They're a bunch of sourpusses. Oh well, if they can't appreciate my golden voice, it's their loss. Those poor, miserable shield bearers. If you can keep the main contingent of the shield bearers pinned down, all shall go as planned. Got it! I won't let you down. Praline a la mode never disappoints. More importantly, have we found a way into the Temple of Fire? He's talking to you, Konoe. Ninja. Speak up for a change, Konoe. Your movement is starting to kick me down. It is your killing of the fire vessel that blocked off the way to the temple, after all. I cannot fathom how one so imprudent came to lead a covert force. I won't be called imprudent by a floundering fool like you. A report on my findings has already been submitted in writing. The way into the Temple of Fire via the southern route by way of the town of Hearthchild has also been blocked by lava, and it's not possible to get through. Via above-ground routes, we are looking into the possibility of the existence of secret passages used by temple worshippers. That is all. Still can't talk unless disguised, hmm? That must keep you busy. Oh, necesito otra forma de para hablar. Konoe's report. Was there any way into the temple by sea? We looked at a number of landing points, but it doesn't look possible. The coastline there is sheer palisade. Madre mía, pues ahora estos chicos son otras 5 clases. ¿Cuántas clases tiene el juego? Was covered by lava. Not even I could bring a ship in safely there. If we just sit idly by, the wind vessel will get there before us. We must avoid that at all costs.
Our objective at this time is to focus on finding a way into the temple. I wish all of you good luck in your endeavors. That will be all. You can return to your duties. Madre mía. Las heridas del maestro espadachín. Ese Kamizumi ha aplastado a todo un escuadrón él solo. Pensándolo bien, seguramente se ha movido porque ha querido. Parece tan tranquilo y pacífico, pero en cuanto se enfunda su espada es un huracán. Solo contarlo hace que me duelan las heridas que me hizo. Y ese mismo maestro espadachín y el comandante de los mercenarios es el maestro de nuestra Edea. Lo siento, supongo que eso también os lo he ocultado, pero no quería creer esas historias. Si te resulta demasiado doloroso, eres libre de marcharte, ya lo sabes. Nadie te obliga a acompañarnos en este viaje. ¿Qué? Áñez, no tienes por qué hablarle de esa manera. No tenemos tiempo para dudas ni titubeos, tenemos que seguir. Áñez, desde que pasó lo de la amiga, está más tonta. Vaya por Dios. No he empezado, ya se ha comido ahí Agnes. Un crítico de 800. Bueno, existe el bicho. ¿No lo voy a matar? No, no lo voy a matar. Estoy flipando. Vale, pues me va a reventar. Claro. Es que no entiendo. O sea, seguro que ahora le quedará una mierda de vida. Vale, saber de arcos. Eso es lo que quería. Vale, pues... A ver. Vale, trabajo, tis. Mago rojo. A ver. Trabajo, no, habilidades. Saber de dagas, no, saber de arcos. Agilidad más 20%. Y aquí de segundas le voy a poner lo de caza. Y Edea tiene espada mágica y lo de la valquiria. Es que tengo que ponerle magia blanca de segundas porque para que quiero que tenga magia, o sea, de invocación, si no la va a usar. Pero bueno. Y aquí magia blanca, sí. Trabajo Ringabel. No sé si esperarme a que complete el nivel entero. Creo que sí. Vamos a esperar a que complete el nivel entero y lo voy a cambiar a otra clase. A otra clase... no sé cuál. Alguna clase física o mixta. Podríamos hacerlo caballero. O ladrón. Ladrón también puede ser muy bueno. Vale, ya he hecho los cambios. He puesto aquí a Ringabel mago blanco, Anne maga negra, Tis mago rojo y Edea valquiria. Y le he puesto espada mágica, caza, magia blanca a Anne de segunda por si tiene que hacer alguna magia así a un poco ayudar. Y aquí pues magia temporal. Luego Ringabel lo cambiaremos a una clase que sea rápida física, si es posible. Y pues poco más. Las cosas... Si no llevan espada, creo que ninguno. Así que por ahora vamos a dejarlo así. Esto es una ciudad. Mira, vamos a guardar ahora que hemos cambiado todo eso.
Quería cambiar a más personajes de clase y todo eso, pero claro, no podemos cambiarlos a la vez. Por el hecho de que si no, no... Pues, que no vamos a poder con los monstruos. Vale. Vamos a probar un poco a ver cómo va. Y estos serían bichos, ¿no? Sí. Y este, una bestia. Vamos a ver cuánto quita Tis con eso. Y Ringabel. No tengo aero más todavía. No creo que tarde mucho en daño. Bueno, para estar a nivel 1 hace buen daño todavía. Pero tú piensas que al quitarle la clase le ha bajado un montón los stats. Tenemos que subir de... Ah, y le he puesto eso. El mago rojo tenía muchas habilidades de si esquiva al enemigo hace no sé qué. Y entonces lo que le he puesto ha sido un equipo que le aumentará la evasión. Y luego un objeto de estos de apoyo que eran las sandalias Hermes. Para también aumentarle la evasión. O sea que no quita nada ahora mismo esa idea. Es que claro, esa lanza... la tengo ya hace un montón de... Oh, mira, son debilidad de hielo. Agnes, ¿puedes matarlo? Vale. Hala, más 20%. No sé si ahora mismo le viene bien. Es que claro, tengo la de agilidad. Aumenta la agilidad un 20%. Es que esa es muy útil. Nada, sé que ahora mismo Tis tampoco es que necesite los PMs así mucho. Esto quiero ver si es una ciudad por el hecho de ver si hay tiendas y todo eso. Fuente y Sen. Es que necesito tiendas. Porque es que el equipamiento del barco era malísimo. Welcome, Wind Vestal. I see you have companions too. Well met. I am Daniel Goodman, commander of the Shield Bearers. Dats has already filled me in. It seems we have you to thank for getting Zats back to us. Much appreciated. The thanks are mutual. They helped us out as well. You did well to repel Mira, ahora Tis está mucho más chulo con ese traje. A ver, es que el traje del mago rojo aquí con rosas y tal, no es que me mate. Mira que yo adoro los magos rojos, es mi clase favorita de siempre. Pero el traje la verdad es que no es que sea. A vessel such as I cannot take part in such conflict. Please do not misunderstand. Oh, I see. You could have been a bit less blunt on this. Agnes está súper tonta. Well then, to what do we owe the honor of your presence? My task here is to awaken the fire crystal. Once that is done, I intend to leave this realm immediately. Oh, so you have come to quell the seething magma in place of the late fire vestal. Exactly. That is why we need your help. Do you know of a way into... We are doing all we can to find one. But I see. I am sorry we could not be of more help. We will, of course, do all we can to aid you. You would do that? Even though we cannot fight in your war? Of course. The shield bearers welcome the Vestal and her companions. That's... show them the way. Ah, mira, ha dicho que hay una ciudad. Not being able to lend a hand. Not at all. Leave the fighting to us soldiers. Hombre, yo espero poder ayudarles. Aunque Agnes no quiera. O sea, lo que diga Agnes me da bastante igual. Vamos a la conversación. Símbolo de los escudados. El comandante Goodman realmente hace honor a su fama, ¿eh? Muy llano y comprensivo. ¿Verdad? Todo el mundo lo quiere, tanto los soldados como los vecinos, y lo respetan. Él es quien ha mantenido unidos a los escudados durante todo este tiempo. Es el pegamento que los une. Y predica con el ejemplo, es un modelo a seguir. Nunca luchamos para quitarle cosas a otros, jamás. Oye, Tis, ¿puedo preguntarte qué es lo que hace que la Vestal y Edea viajen juntas? Sí, es un poco... Las chicas son complicadas y es mejor no hacer demasiadas preguntas. ¿Sí? Eso sí que suena complicado. Pero ¿dónde tengo que ir? Me ha dicho que había una ciudad. No sé qué.
Pensar si es bienvenida. No. ¿Hola? No entiendo. Ah, va por Who aquí. goes there? ¿Quién anda ahí? Greetings, brother. Saludos, hermano. Can you Pasa. corporal, that's. I'm afraid this. I see. Well, we'll just have to take another route. Otra ruta. Ah, mira, está en la ciudad. Hardship, pueblo de Escuderos. Welcome to Heartschild, bastion of the shield. Yo lo que quiero ahora mismo es equipo y magias. Oh, the heat is incredible. Is this town in danger of being swallowed by the lava too? If it gets any worse, we may have to think about evacuating. Ever since the fire vessel passed into the light, Mount Karka has been raging without cease. The women of this town must be made of strong stuff to put up with this. I could see myself falling for a strong woman. You might even say I favor them. This is the place I have been seeking. Ugh. Here we go again. You're a funny fellow, Ringabel. I'm going on ahead to the commander's residence. Once you've seen the town, you should come and join us. It's that building you can see in the middle of town. Catch you later. Mira, estoy viendo ahí el bastoncito de tienda de magia. Tragedia. Esta ciudad está llena de tristeza. No conocía de primera mano la tragedia de la guerra. No creo nada. No hace feliz a nadie. ¿Por qué insistimos en esta locura? Porque los dos bandos tienen creencias a las que no quieren renunciar. Tan valiosas que justifican la muerte de incontables vidas inocentes. El mundo se enfrenta a la crisis más horrible que ha visto nunca. ¿Y qué es lo que hacemos? Los humanos luchan para preservar su idea de la paz. El problema es que cada una tiene la suya. Pero no puedo entenderlo. La nobleza de los ideales del escudo y la espada no evita que estén matados entre ellos. Donde hay personas priman las emociones y la justicia y la verdad son subjetivas. Cuando la mayoría alcanza el consenso, es muy difícil que alguien se resista. Aún así, yo no quiero ser de los que aceptan todo lo que se les impone. Yo tampoco. Como mínimo, juro que me esforzaré con cada mujer. Siempre lo daré todo. He aquí otra vez el penoso y extraño Ringabel que todos conocemos y queremos. Bueno, queremos, a ver. ¡Oh! Gracias. Me he dicho que estaba Aero más por aquí. Así me quedé pobre. Todo mío. Todo mío. Tienda de armas. Por allí. Jeje. ¡Oh! A la barda. Super sí. Maingauche da, comenta la evasión. Atis. No, en verdad no debería. Madre mía, Edea no tiene nada de evasión. Defensora. Aumenta la defensa física, una espada. Escudo pesado. A Tis le aumenta la evasión. Es que Tis, yo debería ponerle escudo. O sea, debería ponerle espada y escudo. Porque el mago rojo siempre ha sido de llevar espada y no arco. Y el arco se lo debería poner a Ringabel. Vale, esto es para Agnes sí o sí. Y la de magia para Agnes sí o sí. Dan mente. O sea... Oh, que vuelvo a ser pobre, chicos. Me tengo que ir a farmear un poco. A ver, equipo. Agnes es la que hemos mejorado a muerte. Y esto da resistencia mágica.
Vale. Vale, ahora mismo Agnes es la que más fuerte está. Ataque mágico 66. Vale, vale, vale. Me ha parecido... Digo, me ha parecido que ponía alguna... Vamos a buscarse algún objeto. Mira, por ese callejón seguro. Estaba clarísimo. Pues chicos, creo que lo voy a dejar aquí. Aunque esta vez no ha sido muy largo el vídeo. Pero creo que lo voy a dejar aquí. Voy a farmear un poco. Para subir a Tis, el mago rojo. Y conseguir un poco más de dinero para poder comprar el equipo. No, mejor vamos a ir primero a la casa del comandante. Vamos a ver qué tenemos que hacer aquí. Que yo espero que no se lucha contra nadie. Y ya saldré a farmear fuera. Allow me to introduce you. This is the commander's wife, Eleanor. Welcome to our humble abode, Windvestal. We are honored to receive you and your companions. Such beauty. Commander Goodman is a very lucky man. Mira ese moño que llevas hacia arriba. You are kind to flatter me so. Thank you. It is no mere flattery. I speak from the heart. Shut your trap, Ringabel. My husband has told me to receive you and your companions as guests of state, Vestal. Please make yourselves at home. Unfortunately, in a time of war, the hospitality I can provide is limited. Oh, there's no need to go to any trouble for us. I'll prepare some dinner now. It should be ready in a little while. She seems nice. The commander is so busy with the war effort, he rarely has time to come home to his lovely wife. I sure hope this war is over soon. What if you surrendered? That would put an end to the fighting at least. Madre mía, Surrender is esta not an muchacha. option. Esta Please muchacha. consider your words before you speak, Vestal. Even if we did surrender, and this war ended with the sword bearers victorious, they would only seek to invade other realms to gain more territory. In other words, others would face the terrors of war next. That is why we must fight. You are right. Thank you all for your patience. Dinner's served. The Ringabel. Off he goes. No doubt he spotted another pretty girl. He'll be back before too long. Venga, a ver dónde se va a meter ahí. ¿Qué es eso? Ah, vale. Esta This gente. is most regrettable. Most regrettable indeed. Are you well enough to be here, Victoria? I am stronger than I appear. Much stronger than you, in fact. Is that not right? Esta chica tiene una clase mágica. Just so, Victoria. Que es la que hace daño a la oscuridad y todo eso. Alternate pales in comparison to you. See, you have no place being concerned for my well-being, Alternus. Moving on. We have word from the Black Blades. The Wind Vestal has traveled to Eisenberg. She is likely seeking Es out the posible. fire. Me encanta. Es posible que vaya tras el cristal de fuego. We should have had the fire crystal in our possession already. However, the Black Blades slaughtered the fire vessel, and since then appear to have done nothing but twiddle their thumbs. If we captured the Temple of Fire without first crushing the shield bearers, the battle would shift to the temple. The crystal could be destroyed in the process. That is no doubt what Kami Izumi aims to avoid. Our goal is to wield ultimate control over the crystals. Therefore, the shield bearers must first be purged. I hear that you and the Swordmaster are old friends, your lordship. This must be why you place such faith in him. Oh, that is the first I've heard of this. I trust him more than any other man. And the Black Blades that he commands are the elite of the elite. The Vestal will never defeat them. They will see their mission through to the end. Are you sure you do not overestimate them? I could raise that whole realm to the ground in 3 days. Do not get carried away, Victoria. You'll already face defeat at the hands of the Wind Vessel once. How dare you! I'll not stand to be insulted by the likes of you, Alternus. I merely speak fact. Unlike you, the Swordmaster can do more than simply destroy. Did you hear that, Victor? What a loathsome man. Just so. Please, refrain from using such language against Victoria, Alternus. What? If you do not,
you risk coming to harm. Ah, see. You cast your magic on me? Are you all right, alternates? I'm afraid it seems my warning came a bit too late. Relax. I can do more than simply destroy. See? You'll survive. But know this. My spells can scatter your body to the four winds at a moment's notice. Just you try it. Care to see which is faster? Your magic, or the time it takes me to skewer you on my sword? Madre mía, se matan todos aquí. Surely you would not turn your blade on Victoria? If you did, I would be forced to act. And there is no surer way of finding death than that! Cease this, the both of you! This is the Council of Six. We meet for earnest deliberation. I will not tolerate further victory. Sir. Understood. We will leave the matter of the Wind Vestal to Commander Kamiizumi. If anyone objects, speak now. Nobody? Then it is... Alternus, get your wounds tended to. Oh, ow, 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 ow. Where were you off to at this hour, Ringabel? I saw the most exquisite girl and followed her ¿Por out of qué town. tiene She was a herida a la fine misma vez specimen que las indeed. tiene You're Alternis? incorrigible, Ringabel. So, ¿Y por what's qué all about cuando that? estábamos en Did you el hurt yourself? barco Yes, aparecía I saw her Alternis y receding justo and Ringabel no sharp. estaba? It No, seems no, my no, 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 advances no. were Esto puede ser muy importante. Makes O sense. sea, ¿Ringabel es Alternis? Y no lo sé. Y hace como que se ha olvidado, ya borra la memoria, o tiene doble personalidad, algo así. Oh, when did you get back, Ringabel? Before dawn. Ow, ow! This is hardly the time to go wandering off, you know. Well, what's our next move? We're at a loose end until we find a way. I'll try to find my own way in. Right! I think it's best if we split up to cover more ground. We shield bearers haven't just been loafing around here. We've already tried everything we can think. We looked into landing from the sea, and none of our attempts were successful. If we had an airship, we could... Perhaps we could go and awaken the Earth Crystal first. I don't think we'd make it into Eternia, where the Earth Crystal lies. It's surrounded by craggy peaks, so when I was sent to Caldisla, I boarded a high-powered airship owned by the Duchy. Even if we repaired the echelon, I don't think it could make the trip. We're stuck. Ah, necesito el barco Are volador. you telling the whole truth, Edea? You're not hiding anything from us again? No need to be rude, Anya. Uf, de verdad. Que alguien le pide un guantazo, que se le quite la Instead of just tontería. standing around, why don't we lend a hand to the shield bearer? You mean that? We could certainly use them. No, we are not. So you want to go to war now, Tiz? No, I want to help them end this war. It sounds like you're meddling in the business of strangers to me. And why not? We have no other way, and yet before us stand a multitude who need. We cannot turn a blind eye to them. I agree with Tiz. Sign me up. Really? It would mean going up against your master, leader of the Black Blade mercenaries. It is clear from what I have heard that the shield bearers are the white, and the sword bearers are the black in this case. Black and white? It is just how I see things. Black and white, good and evil. Oh, so you see us as the good guys. Can't argue with that. I'm with you too, Tiz. These damsels in distress must be rescued from the ravages of war. Trust you to make it about that. Tiz. I hope you'll join us too, Agnes. I promise we won't get too. We're more likely to find a lead by traveling around than simply waiting here. Come. Great. Let's go talk to the commander then. Ay, de verdad, Agnes. Uff. Teniendo un comportamiento más tonto. Comida casera de Eleanor. ¿Qué os ha parecido la comida de Eleanor? Estaba muy buena, ¿verdad? Completamente. La salchicha estaba tierna y jugosa. Las patatas gratinadas estaban tan dulces. Estaba todo riquísimo. Vaya, parece que ha recurrido a los clásicos. Son nuestros básicos durante la guerra. ¿Lo coméis mucho? Como veis, esta parcela de tierra no es demasiado fértil, solo crecen patatas. Y debido a la escasez de carne siempre rellenamos salchichas con cualquier cosa.
Aún más increíble si semejante festín se ha hecho con tan pocos ingredientes. Sin duda es un amor por mí lo que le ha dado ese toque. Sí, seguro. Seguro que la pobre Eleanor tiene mucho amor acumulado desde que su marido está fuera. Pero el comandante está siempre en el frente, apenas va a casa últimamente. Me siento fatal por ella, sola y encerrada en esta enorme casa. Espero que podamos echarle una mano de alguna forma. Otra conversación. Ponerse al día con Ringabel. Edea, ¿que no adivinas con quién he estado? ¿Te pica la curiosidad? Vas a sorprenderte. Vale, háblame de la mujer que has conocido. Te aguantaré un rato. Bien, la otra noche me topé con una dama muy rara. Trepaba por las paredes y los techos. ¿Qué? ¿Qué tipo de chica hace eso? No lo sé, una acróbata o algo parecido, supongo. ¿Una acróbata? Supongo que estaría practicando. Oh, a lo mejor estaba vigilando, una chica noble protegiendo su hogar. Hablas de ella como si fuera un perro guardián, lagartija. Un momento, ¿y qué hacías en su casa? Ay, solo recuerdo el codazo que me dio, me pone nervioso. Uf, demasiada información. Me ha dado pura mierda. Esta le baja mucho. Vale, pues ahora sí que voy a guardar. Y lo vamos a dejar aquí. Voy a farmear un ratito. Y nos vemos en el siguiente, chicos. Adiós. Espera, antes de irte, agradecerte por haber visto el vídeo y me haré muy feliz si te suscribieras al canal. Nada más. Adiós.